Obviamente la noticia de hoy es la decisión del presidente Donald Trump de imponer a las importaciones de acero y aluminio que entran a Estados Unidos aranceles del 25% al acero, del 10% al aluminio. No hay que olvidar que México es el cuarto exportador de estos dos metales a Estados Unidos. De entrada ya aparentemente se va a armar una guerra comercial porque el gobierno de México ya anuncia que también gravará con aranceles distintos productos estadounidenses que entran al país. ¿Quiénes pagamos esto? Pues lo pagamos los consumidores, porque los precios subirán. Y vámonos a París. En París ya está por la vía telefónica el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para que nos explique qué es lo que va a ocurrir después de esta decisión del presidente estadounidense. Ildefonso, buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches desde acá. Cerrando la reunión ministerial de la OECD, donde pues coincidimos los secretarios de Comercio y Economía pues de todos los miembros de esta gran organización, y pues con muy lamentables noticias, no solo para México, para el mundo. Creo que esta confirmación de acciones totalmente proteccionistas son muy malas noticias para el mundo en general y particularmente para los socios de América del Norte, pero como tú sabes, esta fue una acción que se tomó contra todas las importaciones de acero de Estados Unidos y que se había digerido para el caso de 6 países, incluyendo México y Canadá. ¿Cómo nos afecta, Ildefonso? Pero fundamentalmente lo más extraño de esta decisión es que está en un sector donde México es deficitario, o sea, compramos más acero a Estados Unidos que lo que lo vendemos. Así es que de entrada, pues, yo lo interpreto como un balazo en el pie cuando se toma una decisión de esta naturaleza y no se ve el efecto en la propia economía y las implicaciones que va a tener para la integración de industrias como la aeroespacial, la industria automotriz, los sectores domésticos. Ahora, ¿cómo nos afecta? Pues claramente el sector acerero pues tiene una afectación importante porque aunque somos deficitarios, sí exportamos una cantidad relevante de acero y alguna menos importante de aluminio. Y en ese sentido, pues tenemos que buscar claramente medidas que nos permitan utilizar el acero dentro de la economía nacional y acciones que nos permitan también la búsqueda de otros mercados. Ahora, por otra parte, claramente estamos contestando esta acción por parte de Washington con medidas proporcionales y de la misma dimensión en diferentes productos que importamos de los Estados Unidos. Esto se tiene que hacer con mucho cuidado porque tampoco quieres cometer los mismos errores que ellos cometen, de implicar ineficiencias en el proceso industrial o impacto en la inflación o en la canasta del consumidor. Entonces, también tienes que ser muy cuidadoso de cómo lo decimos. ¿A qué productos estadounidenses se le va a gravar, me imagino, con el 25, con el 10% o con diferentes aranceles cuando entren a México? Mira, el primero está en esta lista que estamos sacando de la próxima semana. Son productos de la misma línea de la producción de acero, las láminas enrolladas en frío, las láminas enrolladas en caliente, los aceros que básicamente son galvanizados. Y en ese sentido, el primer elemento importante es contestar en el mismo sector que fuimos afectados. Dado que necesitas equilibrarlo, porque tampoco vas a impactar todos los aceros por la importancia de la competitividad de la industria nacional, también te tienes que meter a otros sectores. Y sectores sobre todo que son muy influyentes en la acción política norteamericana, como es el caso de algunos productos en el sector agropecuario y en algunos otros en seres domésticos, donde también importamos una cantidad importante de los Estados Unidos. Entonces, se diversifica en diferentes sectores, se hace proporcional, porque lo que quieres es nada más simplemente corresponder al nivel de afectación, y entre lo que vamos a ser afectados y lo que afectaremos, pues prácticamente estamos hablando que es un poco menos del 1.7% del comercio total entre México y Estados Unidos. ¿Y cómo afectará esto, digamos, los precios de automóviles, de electrodomésticos, de otros artículos que llevan aluminio o acero como componente importante? Mira, en el caso mexicano, nosotros estamos listos para activar nuestra demanda de otros socios comerciales. Como tú sabes, afortunadamente hay fuertes alternativas. Japón es un país importante para abasto de acero en los sectores estratégicos. Existen claramente otras posibilidades. El propio Corea, con que nosotros tenemos un acuerdo comercial, pero que también estamos intercambiando una parte importante de aceros en la industria automotriz. Entonces, dentro de lo que es la capacidad propia
del sector acerero nacional, que es importante, más la búsqueda de aceros de otras regiones, para que efectivamente evitemos el impacto que creo que sería pernicioso en la industria automotriz nacional y en otras industrias estratégicas. Ya de entrada el peso ahorita en la página de Banamex está al consumo en 20.25. ¿Tú crees que se siga afectando más en la tasa de cambio? Primero le afectó esta semana la crisis italiana de un gobierno que no puede asumir. Ahora viene esto. ¿Cuál es tu perspectiva futura? Por todo esto, tarde o temprano le pega al bolsillo de los consumidores. Mira, yo te diría, Eduardo, que esto ya lo vivimos. Cuando arrancamos la elección de Estados Unidos y el gobierno de Trump tomó posesión el 20 de enero de 2017, pues recordemos que el peso llegó a niveles casi de 22 por dólar. Esto siempre hemos sabido que con una negociación con este nivel de incertidumbre y con este nivel de complejidad, pues esto va a ser, como lo hemos dicho siempre, una montaña rusa. Lo importante es mantener la capacidad de diálogo y quedar claros que ante empate de condiciones lo mejor es dialogar para llegar a soluciones que nos ayuden a mejorar, no a perjudicar la competitividad de América del Norte. Lo que está ocurriendo, la decisión del presidente Trump y la respuesta tanto del gobierno de México como de Canadá y de otros gobiernos, es el inicio o pudiera ser el inicio de una guerra comercial que a la hora de la hora a nadie va a beneficiar y lo único que aparentemente le interesa al presidente de Estados Unidos es quedar bien con sus votantes. Bueno, primero te diría que tú tienes toda la razón. Escuchamos a Macron en el discurso que dio ayer aquí en la OMC. Una guerra comercial no beneficia absolutamente a nadie. Ese es un escenario totalmente perjudicial para todos. Ahora, el hecho es que esta acción, con las consecuencias que traería, pues también pone en incertidumbre en los electores del propio presidente en Washington, porque hay claramente reacciones y contraposiciones en sectores que son muy parte de su electorado, como es el sector agropecuario. Entonces, sí hay elementos importantes que deben de estar a consideración también en el terreno político-electoral en Washington. Ahora, yo creo que lo importante es que los países, todos los que escuché hoy, tanto la Unión Europea, la comisionada Malmström, como la comunicación por parte de Canadá, todos están tomando la acción en base a principios de comercio internacional, nosotros basados en el Tratado de Libre Comercio existente de América del Norte, y todos están haciendo una acción proporcional. Lo importante es quedarse en los términos de la afectación, justamente para no dar excusas a una escalada desde el punto de vista de guerra comercial. Muy bien, pues nomás nos queda esperar, Ildefonso. Te deseo buen retorno a México y suerte a ti y a todo el país con estas decisiones de alguien que es impredeciblemente predecible. Sin duda, ahí tienes toda la razón. Ha tenido una congruencia permanente en cuanto a su visión de comercio internacional. Pero bueno, la diferencia de hace un año y 4 o 5 meses es que parecía que todo el mundo volteaba y decía, pobre de México. Ahora es México junto con el mundo el que está enfrentando estas amenazas. Una última pregunta. Después de esta decisión de Trump, ¿cuáles son las perspectivas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Pues mira, yo he dejado claramente establecido, de hecho, todavía ayer tuve una reunión con Wilbur Ross, hoy tuve comunicación en el contexto de esta reunión con Bob Lighthizer. Obviamente esta actitud pues, pone elementos de tono no muy agradables en el diálogo, pero nuestra obligación es seguir dialogando y mantener sin duda, precisamente porque necesitamos un marco de certidumbre con obligaciones específicas, por eso necesitamos seguir luchando por una modernización del NAFTA que nos dé esas garantías. Muy bien. Ildefonso, mil gracias. Buen retorno. Gracias. Buenas noches. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Pues así está la situación con el señor Trompetas. Difícil. Fuerte. No, pues él no está pensando en ese 40% de su base, pero esa base en una guerra comercial va a salir perdiendo, porque los productos se van a encarecer y van a decir, oye, ¿dónde están los beneficios que me iba a traer este tipo? No, no, y no nomás eso, ahorita inmediatamente en la frontera se contrae la visita a los lugares fronterizos como El Paso, Texas, la gente ya no compra el dólar para ir a gastarlo, entonces pues sí, ahí está ya. En fin, así está el asunto.